Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenos días. Buenos días, Rubén. Qué Ya está. gusto. Ok, qué gusto. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos los que ya nos acompañan. Es un gusto saludarles por esta vía. En nombre del presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala, el ingeniero Carlos Amador, y del secretario técnico, el licenciado Bernardo López. Muy buenos días. Bienvenidos a esta continuación de los foros temáticos que el CES ha venido desde el año anterior llevando a cabo con un objetivo hacia un fin y que poco a poco nos vamos acercando, que es responder qué país queremos. Esa es nuestra gran interrogante. Eh, Fuimos construyendo desde hace tiempo esta serie de foros temáticos, que es el 9º foro temático, y como les digo, poco a poco nos vamos acercando a tener esas posibles respuestas, las vamos construyendo juntos. En lo largo de los anteriores 8 webinars nos hemos acompañado de grandes expertos, de personas muy conocedoras en cada tema, y hemos pretendido que cada ODS se vaya encaminando a dar estas respuestas, pero con unos planteamientos bien fundamentales hacia el final de la exposición de cada experto, que son los retos, que son los hitos que hay que conseguir, y a eso nos llevan todos estos foros, a conseguir esas respuestas. Es una construcción que tenemos poco a poco en el Consejo Económico y Social de Guatemala, que la compartimos con ustedes, obviamente, y todos vamos formando estas respuestas con las exposiciones, con los comentarios, con las inquietudes y con los aportes. Así es que les presentamos formalmente el 9º foro temático que abarca el ODS número 12, que es producción y consumo responsable. Un tema muy particular, un tema muy importante para el país y para la región, obviamente, y que también va construyendo hacia esas respuestas que nosotros andamos buscando para plantearlas como una alternativa para el país. Un ODS importantísimo. Ya Rubén y nuestros dos comentaristas tendrán ahí a bien hacer todo el detalle, todo el recorrido por el ODS y obviamente pues planteamos aquí esas cuestiones y esas interrogantes que nos encaminarán a nuestro objetivo. También tenemos en el marco de nuestro convenio y nuestra alianza estratégica con la CGPLAN, la participación para este ODS del licenciado Carlos Calderón. Él es el director de fortalecimiento de capacidades del Sistema Nacional de Planificación de la CGPLAN y nos ha dejado un material muy importante para construir este ODS. Así es que iremos así. Luego mi colega Arnoldo Aval estará presentando la metodología, cómo estaremos llevando el programa de esta vez. Así es que sin más, los dejamos con este ODS. Esperamos que sea de mucho beneficio, tanto para ustedes como para nosotros en esta construcción que les menciono. Así es que nuevamente bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Calderón y represento a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN. En esta ocasión abordaremos el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, titulado Producción y Consumo Responsables. Vamos a dividir esta pequeña charla en 3 segmentos. Primero, vamos a hablar puramente de lo que es el ODS número 12. Luego vamos a hacer una interrelación entre los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que están vinculados con esta temática. Y por último, nos vamos a referir a la Política General de Gobierno actual 2020-2024 sobre lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado sobre esta temática. Primero diremos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, Producción y Desarrollo Responsable, tiene como objetivo garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Para esto, el primer avance que tenemos que hacer es, en algún momento, tratar de reducir la huella ecológica. ¿Y qué queremos decir con la reducción de la huella ecológica? La huella ecológica es un instrumento que sirve para medición
de dos asuntos muy puntuales, que es con lo que son determinar el espacio terrestre y marítimo, donde se van a hacer todos los espacios de producción, y segundo, determinar la superficie donde se van a absorber los desechos producto de esta producción. Luego, lo que pretende esta huella ecológica en su reducción es hacer un cambio en los métodos y modelos de producción y en el consumo de los bienes que se hacen de ello. El ODS número 12, producción y consumo responsables, está vinculado a temas muy puntuales, para los cuales me voy a permitir iniciar con el uso responsable del agua para actividades agrícolas. El segundo, el manejo de desechos, el tema de la contaminación, que está íntimamente ligada al tema de manejo de desechos, el uso de energías renovables, la reducción de los desperdicios de alimentos y por último el reciclaje con su modalidad de las 3 R's, reducción, reciclaje y reutilización. Luego pasamos al segundo punto de esta charla, que es el tema del alineamiento de los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, y vamos a empezar diciendo que el primer instrumento que debemos alinear es el Plan Nacional de Desarrollo, CATUM Nuestra Guatemala 2032, que se refiere en el objetivo de proteger y potenciar los recursos naturales de una manera equilibrada, con vísperas o con proyecciones al desarrollo social, cultural, económico y territorial. Luego pasamos al ODS número 12, que es la producción y consumo responsable, que está contenida en la Agenda 2030, que se refiere a la producción y consumo responsables. El tercer instrumento que vamos a alinear es el vinculado relacionado al tema de las prioridades nacionales de desarrollo, donde el ODS número 12 de producción y consumo responsable está vinculado a 3 prioridades nacionales. La número 3, relacionada al acceso al agua y gestión de los recursos naturales. La número 5, seguridad alimentaria y nutricional. Y la número 10, referente al ordenamiento territorial. Y por último, tenemos la Política General de Gobierno vigente 2020-2024, que está sustentada sobre 5 pilares de actuación y de gestión del gobierno actual. Uno es el vinculado al tema económico, el segundo al tema del desarrollo social, el tercero relacionado a la gobernabilidad y seguridad en desarrollo, el cuarto al tema de Estado responsable, transparente y efectivo, y por último al tema de relaciones con el mundo. En el tema del ODS número 12, en el tema vinculado puramente al uso, a la producción y consumo responsables, está considerado como un eje transversal en esos 5 pilares de la política general de gobierno, aunado al tema de cambio climático y aunado al tema de gestión del riesgo. Surge la inquietud de cómo un eje del ODS número 12 de producción y consumo responsable puede estar vinculado a un pilar de la política general de gobierno como lo es la gobernabilidad y seguridad en desarrollo. La Política Nacional de Seguridad, aprobada en el año 2017, muestra un modelo de seguridad integral que está compuesto por 3 fases. La primera fase se refiere al fortalecimiento de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. La segunda hace referencia a la consolidación de los poderes locales en las diferentes municipalidades del país. Y el tercero lo que hace es un entramado, una vinculación entre la Política Nacional de Seguridad con la Política Nacional de Desarrollo, y es ahí donde toma forma y toma sentido la vinculación del tema de producción y consumo responsable a un tema de gobernabilidad y seguridad en desarrollo, como lo es el pilar número 3 de la Política General de Gobierno actual 2020-2024. Y para finalizar, pues vamos a decir qué hemos hecho en el contexto de esa Política General de Gobierno 2020-2024. Vamos a ir con el tema número 1, que se refiere a la energía renovable, donde se ha dado impulso
a la matriz de energía a través de hidroeléctricas, a través de sistemas fotovoltaicos, a través del potencial eólico que pueda existir en nuestro país y a través de proyectos de seguridad hídrica. Estos 4 modelos de energía renovable de momento nos sitúan en un 70.90% de producción de energía limpia o energía renovable. Pues estamos seguros que falta mucho por hacer, pero hay una situación aspiracional de poder en 3 años que nos restan poder llegar a un 92-94% de producción de energía limpia y energía renovable. Esto nos garantiza el cuidado y la protección del recurso natural tan valioso que nosotros tenemos como lo es el agua. Luego tenemos el tema de la electrificación y podemos decir que se han implementado 44 proyectos de redes eléctricas a nivel nacional, lo que nos ha garantizado situarnos en una posición del 88.91% de cobertura de energía eléctrica a nivel nacional. En el tema de la producción sostenible y amigable, hemos de decirle que se han hecho capacitaciones puramente dirigidas a los agricultores rurales para que ellos tengan conocimiento de los nuevos modelos, de las nuevas formas y de los nuevos mecanismos de explotación de sus sembrados con la utilización racional del agua. Después tenemos un gran avance a través de la alimentación escolar, donde hemos formulado relaciones comerciales con 11.700 productores rurales locales que nos han venido a beneficiar con una alimentación escolar a más de 1.300.000 estudiantes del nivel preprimario y primario con alimentación sana, saludable, y en ese sentido, en una relación de los productores locales con la organización de padres de familia, se ha hecho una vinculación de una garantía de alimento saludable para nuestros niños con un beneficio económico para nuestros productores locales de 132.4 millones de quetzales y de una manera directa dinamizando la economía local. Y por último, el tema forestal, que está vinculado a la extensión de licencias controladas para un desarrollo sostenible, sistemático y controlado de la explotación forestal, del manejo, de la promoción forestal sostenible en alrededor de 1.757 hectáreas a nivel nacional. Es así como hemos tocado o abordado el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, vinculado a la producción y consumo responsable, esperando que este tema pues, haya quedado en algún momento pues, de manera satisfactoria para ustedes en cuanto a lo que es el objetivo, su vinculación con los instrumentos y lo que se ha hecho en este primer año de gobierno basados en la política general de gobierno vigente 2020-2024. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy buenos días por mi parte a todos y a todas quienes están participando de este evento. Quiero expresar previamente cuál será la metodología mediante la cual vamos a activarnos dentro del mismo. En principio vamos a tener una presentación magistral por parte del licenciado Rubén Morales Monroy. Luego tendremos la participación de 2 expertos comentaristas. En primera instancia, don Juan Pablo Morataya y doña Yolanda Mayora van a hacer los comentarios respectivos sobre esta temática, profundizando obviamente sobre aquellos aspectos fundamentales que nos mencione el licenciado Rubén Morales Monroy. Posteriormente, ruego a los participantes que vayamos construyendo nuestras preguntas por la vía del chat, que será el único medio para
acceder, digamos, al planteamiento de preguntas y que este servidor pondrá a disposición de los señores panelistas. De tal suerte, pues, que esperamos, una vez concluido este proceso de presentaciones, lanzaremos las preguntas a quienes así les sean formuladas para que puedan desarrollar sus respuestas. Para entrar en materia, voy a permitirme presentar al licenciado Rubén Morales Monroy, quien es un experto en desarrollo económico con más de 30 años de experiencia profesional, asesorando y trabajando con gobiernos nacionales, municipales, con empresas y organizaciones internacionales en Centroamérica. El licenciado Morales Monroy se ha desempeñado como ministro de Economía en 2 ocasiones, viceministro de Comercio Exterior, ha sido también director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, ha sido gerente de sector Servicios e Internacionalización de Pymes, Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPOR. El licenciado Rubén Morales Monroy, entre sus principales áreas de experiencia son comercio exterior, competitividad, desarrollo económico local, promoción de exportaciones e inversión, asuntos públicos y gubernamentales, así como política regulatoria. Rubén Morales Monroy es licenciado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Chile. Dejo con ustedes entonces al licenciado Rubén Morales Monroy. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muy buenos días a todos. Un gran gusto de estar nuevamente con cada uno de ustedes, invitado por el Consejo Económico y Social de Guatemala, para compartir sobre estas proyecciones, sobre estos planes y sobre estos deseos que tenemos como guatemaltecos y hacernos esta pregunta y buscar respuestas de qué país queremos. En primera instancia, y ya lo comentaba el representante de SEGEPLAN, vamos a compartir sobre el ODS número 12, producción y consumo responsable. Permítame. Acá está. ¿Qué es el ODS 12? Y no quiero entrar a repetir lo que ya nos compartía el colega de SEGEPLAN, pero es muy importante proyectar, visualizar qué acciones se pueden desarrollar en Guatemala desde diferentes ámbitos, desde diferentes instituciones, sectores y regiones del país para poder alcanzar las metas establecidas por este objetivo de desarrollo sostenible. En términos generales, se habla relativamente poco, digamos, sobre la producción responsable y se habla, en mi opinión, aún menos del consumidor responsable. Pero en todo caso, es lo que vamos a tratar de compartir con ustedes en esta oportunidad y decirles, ¿verdad?, que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en términos generales, pues se tienen 169 metas identificadas sobre las cuales los países están trabajando. Ya nos compartían de parte del gobierno de Guatemala cuáles acciones se han estado impulsando. También por parte de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, yo resalto acá cuáles son los principales temas en mi opinión, y la meta número 1 para el objetivo es aplicar este marco decenal de programas, modalidades para el consumo y la producción responsable. Este es un marco general de iniciativas que se pueden impulsar desde diferentes ámbitos, desde los países, para que nos dé una guía sobre qué hacer y promover la producción y el consumo responsable o sostenible, como también se le llama. La meta número 2 es la gestión sostenible de los recursos naturales. Este es uno de los temas tal vez más importantes que debemos considerar al momento de producir y de consumir de manera responsable y generar esta conciencia en todos los habitantes de Guatemala, en los consumidores, en los productores, en los diferentes gremios productivos para el mejor uso de los recursos naturales y cómo aprovecharlos de mejor manera.
La meta número 3 es reducir el desperdicio mundial de alimentos y la pérdida de alimentos en las cadenas de suministro. Este también es una meta muy importante porque podemos imaginar las necesidades que hay frente al desperdicio que tenemos a nivel mundial en cuanto a los alimentos. Y también en las cadenas de suministro, pues definitivamente siempre habrá una pérdida, pero el objetivo es reducir esa pérdida de alimentos en las cadenas de producción a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué se hace con estos desperdicios? Entonces, como productores y consumidores responsables, debemos estar muy conscientes de cómo nos desempeñamos con esto. La meta número 4 es una gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Evidentemente, la economía, el desarrollo, la salud, la educación, todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos requerimos de productos químicos, pero debemos ser muy responsables en cuanto al uso ecológico amigable con el ambiente de estos productos químicos. Por otro lado, también disminuir la generación de desechos sólidos, desechos líquidos, y aquí hay muchas formas de hacerlo. Y esto le concierne también al consumidor, ¿verdad? El consumidor es un gran generador de desechos. Así es, no podemos comprar y consumir sin empaques, por ejemplo, pero ¿qué vamos a hacer con esos empaques? Es parte de las preguntas, de las acciones que debemos desarrollar como consumidores también. La meta número 6 es exhortar a las empresas, especialmente las grandes empresas, las multinacionales, porque son las que más impactan definitivamente, a que adopten prácticas sostenibles para que su producción tenga un menor impacto en el ambiente, en las condiciones de sostenibilidad de los países, de las economías y de las cadenas de suministro en donde están participando. La meta número 7 es algo muy importante y esto le concierne al Estado, a las entidades del Estado, del sector público que participan directamente en la contratación pública. Y es que esas contrataciones tengan un enfoque de sostenibilidad, que vayan incluyendo dentro de sus requerimientos de la contratación prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, premiar con incentivos, con calificación, a aquellas empresas proveedoras que tienen mejores o mayores prácticas de sostenibilidad. Esa podría ser algo que se podría adoptar desde el sector público para la contratación pública. En las municipalidades, por ejemplo, esto también tendría una implicación muy importante, ya lo escuchábamos hace un momento. La meta número 8 es dirigida particularmente a los consumidores y es adoptar esos estilos de vida en armonía con la naturaleza. Estar muy conscientes. Pues al consumidor no le podemos decir no consuma, ¿verdad? Pero sí podemos exhortarlo, podemos educar al consumidor, le podemos dar guías para que su estilo de vida sea lo más posible en armonía con la naturaleza y que lo producido, lo generado como producto, digamos, del consumo, pues tenga un menor impacto en la naturaleza. En la meta número 12A también, generar capacidad científica y tecnológica para poder avanzar en la implementación de estas metas y la adopción de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. También generar instrumentos particularmente que impacten en el turismo sostenible. El turismo sostenible es un sector muy particular porque impacta muchísimo en la cadena a nivel mundial, ¿verdad? Los viajes de las personas, lo que se genera derivado del movimiento de los turistas, tiene un gran impacto. Entonces el turismo sostenible debe ser muy bien medido para poder reducir de alguna manera el impacto. Y por último, pues racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles, porque de alguna manera estos subsidios pueden ir de alguna manera reduciendo, o se busca que al momento de reducir los subsidios, de racionalizarlos, pues también se vaya reduciendo el impacto de los combustibles fósiles. Algunos datos brevemente sobre Guatemala. Aquí podemos ver cómo genera Guatemala dióxido CO2. En el caso particular de Guatemala, acá está el dato de 30,000 kilotones. Eso equivale a 30 millones de toneladas métricas de CO2.
Obviamente no somos un país altamente generador de CO2. Aquí en la gráfica lo pueden ver ustedes, países como Estados Unidos, México, Brasil, a nivel del continente americano. Pero para el caso de Guatemala, aunque estamos, digamos, en términos generales como la región, de cualquier manera estamos impactando y tenemos que buscar maneras, formas para la menor generación. Segundo, en términos de medio ambiente, aquí tenemos el índice de desempeño ambiental. Esto es de afuera, de algunas universidades de Estados Unidos, pero Fundesa lo publica y lo difunde aquí en Guatemala. Vean ustedes que hemos bajado nuestra calificación en cuanto al desempeño ambiental en Guatemala. Hemos retrocedido 21 posiciones, desgraciadamente, y estamos en la posición 110 de 180 países, esto para el año 2018. ¿Y qué es lo que más nos ha afectado? Es la caída en la cobertura forestal y las emisiones de CO2 en áreas metropolitanas, que era lo que estábamos viendo hace un momento. También han habido avances en cuanto al desempeño ambiental en Guatemala, particularmente en la cobertura de saneamiento y la matriz energética hacia fuentes renovables, y es algo que también nos lo comentaban hace un momento. Guatemala tiene muchos años de estar generando energía a partir de fuentes renovables, y eso es positivo. Obviamente aún nos hace falta mucho por hacer. En cuanto a emisiones de CO2, pues aquí podemos ver un comparativo con algunos países de América Latina. Guatemala, aunque está bastante abajo en relación a otros países, México, por ejemplo, Brasil, pero de cualquier manera ha ido incrementando esas emisiones de CO2. Es un reto que tenemos, ¿verdad? Enfrentar el desarrollo, enfrentar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo hacerlo de manera sostenible, contaminando lo menor posible. Y acá también podemos visualizar la producción de energía renovable. Acá nosotros tenemos 60%, una corrección, tal como lo decía el colega de CEGEPLAN, el 70% de la generación de energías renovables en Guatemala. Guatemala lleva aproximadamente 20 años desde que se crea el marco legal de energía eléctrica, un nuevo marco legal hace 20 años, pero eso ha permitido que sobre todo las energías renovables se hayan estado desarrollando, invirtiendo en eso acá en el país. Nos hace falta todavía bastante, pero vamos en una buena ruta hacia eso. Y la cobertura forestal, pues lamentablemente ha ido reduciéndose en Guatemala, a pesar de que hay algunas zonas en donde las comunidades, la inversión privada, pues está generando esas condiciones de conservación y de reforestación. Y bueno, ya se comentaba hace un momento, verá, la cohesión en cuanto a las prioridades nacionales de desarrollo y su vinculación con los ODS. Acá están las 10 prioridades nacionales de desarrollo, y acá podemos visualizar igualmente las que se compartían de cómo se vinculan esas prioridades nacionales de desarrollo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, muy vinculado a la producción y el consumo responsable. Yo quiero hacer el énfasis en cuanto al acceso al agua y el valor de los recursos naturales. El agua es uno de los principales recursos naturales relacionados con el consumo y con la producción. Y en Guatemala, increíblemente, fíjense ustedes, generamos agua para nuestros 4 países vecinos. Desde Guatemala sale mucha agua para México, para Belice, para Honduras, para El Salvador, y esa generación de agua impactamos directamente en todo el trayecto de los ríos, de las fuentes de agua, impactamos en nuestros países vecinos, pero también impactamos en la satisfacción de las necesidades de los consumidores y de las poblaciones. Y la población, ¿cómo es que utiliza el agua? ¿Cómo consume el agua? ¿En dónde encuentra esas fuentes de agua? Y al mismo tiempo la necesidad que la producción también sea sostenible y encontrar ese balance indispensable para que producción y consumo, producción y población, pues puedan tener un acceso al agua que sea racional para todos y poder tener condiciones aceptables. Esto lo paso rápidamente porque ya se comentó hace un momento con el colega de CEGEPLAN algunas acciones vinculadas a la producción y el consumo responsables. Diferentes entidades
cómo han ido avanzando, y voy a pasar rápidamente hacia esto, que es lo que considero también algo central dentro de la presentación. Aquí hay algunos elementos que se han ido generando a nivel mundial como una tendencia muy importante para la producción responsable, para la producción sostenible a nivel mundial. Y estos elementos no son casualidad. Estos elementos, estos aspectos se han ido gestionando, se han ido conceptualizando a nivel internacional en la medida que se ha identificado, por ejemplo, con el ODS 12, pero en la medida que se han identificado también el impacto de las empresas en la economía, en la sociedad, y hay una exhortación muy importante para que la producción sea responsable y sea sostenible. Vamos a ver cada uno de estos elementos ahora. Estas son algunas de las ideas, ¿verdad?, principales, pero particularmente en cuanto a empresa y derechos humanos, están los principios rectores de las empresas y los derechos humanos, y estos son los tres elementos más importantes. Número uno, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Esa es una obligación, ¿verdad? Definitivamente es una de las principales obligaciones del Estado, pero también la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿verdad? A veces ha habido una desconexión históricamente, pero en los últimos años esto se ha ido fortaleciendo. Y algo muy importante es que las personas tengan acceso a mecanismos de reparación si eventualmente pues, las personas consideran, creen, perciben de que sus derechos humanos se han violentado de alguna manera. Entonces, es indispensable encontrar esas formas, esas figuras de cooperación entre Estado, empresa y población para la observancia de los derechos humanos. En cuanto a los aspectos laborales, pues también algunas ideas que se han ido incorporando dentro de las prácticas empresariales en Guatemala, y lo vamos a ver seguramente en los comentarios que hagan tanto Yolanda como Juan Pablo. Pero los aspectos laborales, el tema de salud y seguridad ocupacional, desde hace algunos años, 6, 8 años, se han ido incorporando cada vez más mejores prácticas de salud y seguridad ocupacional en las empresas, porque de esta manera las empresas están adoptando esas prácticas de sostenibilidad, esas prácticas responsables para proteger, mejorar las condiciones de trabajo de todos sus colaboradores. Los contratos de trabajo, por ejemplo, es algo también que se ha ido incorporando en la formalización, ¿verdad?, de la relación laboral, y definitivamente el no trabajo infantil. Esto es algo que también se ha estado desarrollando, implementando en Guatemala. En cuanto a los aspectos ambientales, esto también es tal vez una de las iniciativas en donde ha habido mucho más desarrollo, en mi opinión, a nivel nacional, en cuanto a la protección del aire, las medidas que toman las empresas que generan algún tipo de emisión al ambiente y cómo van a proteger el aire, cómo van a controlar esas emisiones. Ya comentábamos el tema del agua, ¿verdad? La parte del uso del agua, la disposición de las aguas residuales y cómo afecta también esto a la población. El suelo, el uso del suelo, ¿verdad?, que sea un uso sostenible, que no se agoten las riquezas naturales, los bosques y la biodiversidad, la conservación de los bosques, pero al mismo tiempo el uso racional, por ejemplo, para los consumidores, para la población, residuos sólidos, el manejo de los residuos tóxicos y la eficiencia energética para poder también de alguna manera impactar de menor manera en el ambiente en cuanto al uso de la energía. Los aspectos sociales es otra de las prácticas responsables de las empresas que se han ido adoptando en Guatemala y que esto debería realmente generar una conciencia a nivel empresarial para que las prácticas empresariales, al mismo tiempo que son muy positivas en la generación de empleo, en la generación de riqueza, por ejemplo, en el desarrollo del recurso humano, al mismo tiempo sus impactos en las comunidades, en los alrededores de las empresas, de las operaciones de las empresas, pues también sean menores. Y este tema del respeto a las comunidades es clave, es indispensable. Hay muchos casos en donde hemos visto pues cierta conflictividad entre empresa y comunidades, pero al final de cuentas las comunidades se pueden beneficiar de las empresas pueden beneficiarse de las comunidades, y hay que encontrar esa vinculación, esa relación armoniosa a nivel social, porque no podemos prescindir de las comunidades, no podemos prescindir de las empresas. Medir los impactos de las empresas también en las comunidades
y al mismo tiempo que medimos los impactos, medir y tomar medidas de mitigación. No vamos a evitar el impacto, pero sí se pueden tomar medidas de mitigación. Y algo muy importante es que las empresas tengan desde un principio una proyección de inversión estratégica comunitaria por su vinculación a las comunidades. En aspectos económicos y comerciales, algunas de las prácticas recomendadas para el ODS 12 es en cuanto a las relaciones contractuales, las relaciones con los proveedores, especialmente con los más pequeños, esta práctica que tiene muchos años del comercio justo y también prácticas competitivas dentro del mercado y, por supuesto, tener en cuenta los derechos del consumidor, sobre todo en cuanto a precio y calidad de los productos y servicios que están disponibles en el mercado. Los aspectos éticos también es algo que ha ido tomando un auge muy importante a nivel internacional. En Guatemala, por supuesto, está implementado también desde hace mucho tiempo y es una tendencia que hay que tener en cuenta en todos los ámbitos de la economía, no solamente las empresas, en el Estado, en el gobierno, en las municipalidades, en los órganos de control, pero en la parte productiva también es muy importante los aspectos éticos, el comportamiento ético y transparente de las empresas, la adopción de políticas de cumplimiento, sobre todo para evaluar e identificar riesgos y cómo minimizar esos riesgos, por supuesto, políticas anticorrupción y contra el soborno, y al final, cómo impacta en las empresas, pues con medidas de gobernanza que de alguna manera puedan ayudar al mejor desempeño. Voy terminando con el consumo responsable y quiero hacer énfasis que relativamente en cuanto al consumo, ahí hay hay menos esfuerzos en cuanto a hacer conciencia al consumidor, ¿verdad? Para que sea responsable, para que tenga prácticas de sostenibilidad. El consumo consciente se le llama, ¿verdad? En el sentido de estar muy conscientes como consumidor de qué estoy comprando, de si realmente lo necesito, ¿verdad? De cuál va a ser el impacto, de cómo voy a disponer yo de los desechos por mi consumo. Adoptar prácticas de reciclaje en las casas, en las colonias, con los vecinos y, por supuesto, desde las entidades estatales. El manejo de desechos y algo muy importante como consumidor responsable también es incentivar el consumo local para ayudar a dinamizar la economía local. Y termino diciendo, en cuanto al consumo responsable, ¿cómo impacta tu consumo en la salud? Lo hemos visto, lo hemos vivido en este último año en relación a la pandemia por el COVID-19, cómo nos impacta la salud, el valor que le hemos dado a la salud en todo este año. Y es importante que en ese consumo consciente que tengamos, que hagamos, también midamos cómo nuestro consumo impacta la salud. Finalmente están los retos que se han estado planteando en cuanto a impulsar la inversión en capacidades científicas. Esto es indispensable para que como país podamos tener más información, mejores instrumentos y medir la producción y el consumo responsable. Implementar la vinculación, ¿verdad?, de la política general de gobierno con los ODS de la Agenda 2030. Poder conocer también los impactos de la producción, eso tiene sus consecuencias y por eso tenemos que generar mucha conciencia a nivel de la población y del sector productivo para reducir los impactos. Manejar sustancialmente el manejo de desechos sólidos. Hemos tenido en las últimas semanas, pues lamentablemente, un incendio en uno de los basureros en el país y eso impactó muchísimo en las condiciones de salud de las personas. Estas son las prácticas que debemos tener como producción y consumo responsable. Y finalmente, pues desarrollar espacios de capacitación, de formación, tanto de empresas como el consumidor, para poder generar mejores condiciones en Guatemala respecto de la producción y del consumo. Muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte y pues quedamos atentos con ustedes a su participación. Muchas gracias, licenciado Morales. Gracias, licenciado Morales. Hemos escuchado con mucha atención una interesantísima exposición de donde queda claro que la reducción de la huella ecológica mediante el cambio en los métodos de producción y consumo tendrá un impacto muy grande en el crecimiento económico
y en el desarrollo sostenible, ¿verdad? Es decir, eso que buscan las sociedades. Para continuar con este evento, me voy a permitir presentar a don Juan Pablo Morataya, quien, como todos sabemos, es director y representante legal del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial, Centrarse. Y don Juan Pablo, además, es un académico y consultor con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad para empresas nacionales y multinacionales. Es un experto conferencista internacional, miembro de ACIES, quien además cuenta con varias publicaciones que creo que conviene mencionarlas para que los acuciosos las busquemos. Una de ellas es Visión, Estado Actual de la Responsabilidad Social Empresarial en Centroamérica, y la otra, de suyo interesantísimo, Indicarse, Sistema de Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para la región centroamericana. En la actualidad, acompaña procesos a nivel nacional e internacional en la promoción de la agenda de sostenibilidad desde una perspectiva empresarial de alianzas multisectoriales y alianzas público-privadas. Por favor, licenciado Juan Pablo Morataya, su tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, pues enviar un cordial y fraternal saludo, agradecer también la invitación a participar. La verdad es que poder ser parte de este espacio y comentar la presentación magistral que ha hecho Rubén Morales, a quien conozco y admiro desde hace mucho tiempo, es una verdadera oportunidad y de verdad un honor. Gracias, espero que todos se encuentren gozando de salud y con bien en medio de esta circunstancia que nos tiene todavía manejando, ¿verdad? Esta crisis por pandemia, pero de verdad que espero que todos se encuentren con bien. Yo quisiera, la verdad, poder ser muy enfático y compartir con ustedes algunas reflexiones que las he dividido como en tres grandes espacios para poderme referir a algunos puntos que considero fundamentales respecto a la presentación que ha hecho Rubén, pero también sobre lo que significa y las implicaciones que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Me parece que la introducción que ha hecho también nuestro colega de SGPlan fue bastante apropiada para ponernos en contexto respecto a cuál es el rol que juega el gobierno o el Estado de Guatemala en virtud de este objetivo. Como les digo, tal vez voy a tratar de ser muy enfático en tres puntos. El primero, respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transversalidad del ODS número 12. Creo que no podemos hablar del ODS número 12 sin hacer un anclaje al ODS número 17 de las alianzas, del financiamiento, de cómo vamos a alcanzar estos objetivos, de las alianzas multisectoriales, de las alianzas público-privadas. Así que el 12 sin el 17 básicamente no tendría mucho sentido. Pero tampoco lo tendría si no hacemos una vinculación con el ODS número 16 de organizaciones o instituciones sólidas. Esto creo que es importante porque, como ya lo presentó en números Rubén, la Agenda 2030 y los ODS no son un compromiso de un actor social en específico, ni es un compromiso específico del gobierno, es un compromiso de los estados y eso involucra a todos los actores. Y desde el sector productivo, ahí el ODS 12 hace una llamada específica a poder hacer una contribución en el resto de los ODS a través de la capacidad de gestionar las empresas y la producción a través de un consumo, ¿verdad? De un proceso productivo sostenible y responsable. En eso, tal vez el segundo comentario muy importante, ya lo mencionó también la presentación, es que hoy día entendemos a la responsabilidad social empresarial como el medio, no como el fin. El fin es el desarrollo sostenible, es la sostenibilidad. Y que entonces, bajo esta nueva perspectiva, la primera responsabilidad que tiene una empresa y un Estado es en el poder medir y hablar de la gestión por impactos. ¿Cuáles son los impactos en lo económico, en lo social y en lo ambiental, positivos y negativos, que una empresa, un sector, una industria tiene en el país, en la sociedad, en el medio ambiente y en la economía
en la que se desarrolla. Si la empresa y el Estado no tienen la capacidad de poder medir e identificar cuáles son esos impactos, es muy poco probable que podamos gestionarlos. Gestionar los positivos para maximizarlos, ¿verdad? El aporte que una empresa puede hacer a través de los impactos positivos que genera en empleo, en los productos, ¿verdad? O servicios que está generando, pero también los negativos para mitigar esos impactos negativos, para reducirlos. Entonces, aquí el ODS número 12 creo que nos tiene que llevar a una reflexión importante y a una conciencia importante, que hoy hablamos de la sostenibilidad y la RCE no desde una figura romántica, ¿verdad? Aspiracional, de un mundo sostenible, sino a una capacidad de gestionar a las empresas desde sus impactos, desde los riesgos. Y el año 2020 creo que fue una prueba importante al respecto, ¿verdad? Esa capacidad de resiliencia y de una regeneración de las empresas atendiendo esos impactos que el contexto externo podía generar en el proceso de producción. Así que hoy hablamos de la gestión de los impactos y de la transversalidad del ODS número 12 con el ODS 16 y el ODS 17. Porque necesitamos que haya una gestión empresarial ética, responsable y sostenible, pero también necesitamos que exista un marco de políticas públicas, ¿verdad? De planes nacionales, como lo mencionaba nuestro colega también en CGPlan, ¿verdad? El CATUN, CGPlan ha hecho un trabajo muy interesante de articular a los ODS con este plan, con las políticas en los planes nacionales de gobierno. Aquí necesitamos que haya una integración para poderlo medir. Y en eso, mi última reflexión, para ser respetuoso con el tiempo que me han asignado, es compartir un poco la experiencia que desde Centrarse hemos tenido en acompañar a las empresas en sus procesos de gestión del ODS número 12, pero en general de la construcción de políticas y de sistemas de gestión basados en sostenibilidad. Nosotros comenzamos un proceso en el año 2019, donde a través de una alianza con el Ministerio de Economía, con la CGPlan, fuimos parte de una iniciativa de la Organización Mundial del Comercio y de la UNCTAD, de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, quienes hicieron un énfasis en el indicador 12.6.1 de los ODS, que habla del número de empresas que están elaborando reportes de sostenibilidad para poder evidenciar de qué manera están haciendo una gestión responsable de los temas que ya se abordaron: consumo de agua, de energía, desechos sólidos, procesos productivos, y también de su inversión social estratégica y un comportamiento ciudadano. La verdad es que a nivel mundial hoy contamos con más de 22 distintas metodologías para que las empresas puedan hacer reportes de sostenibilidad, y cada una de ellas tiene indicadores y métricas distintas. Existe una fatiga a nivel empresarial en pensar bajo qué sistema me voy. Hoy el más conocido y el más estandarizado es el que nos presenta el Global Reporting Initiative, el GRI, una metodología que reconocen las bolsas de valores y los gobiernos. Están regulando en base a esto. Les cuento, la Unión Europea tiene una política europea que se ha aplicado a todos los países, donde para empresas arriba de 500 colaboradores es obligatorio el emitir de manera anual un reporte de sostenibilidad que pueda documentar lo que las empresas están haciendo en materia de sostenibilidad, con indicadores muy puntuales. Esa experiencia fue la que nos llevó en este proyecto a poder trabajar dentro de una guía que es la GCI, la guía de indicadores clave en sostenibilidad, que son 33 indicadores que una empresa y que un gobierno podría monitorear de cómo la empresa está gestionando estos impactos en consumos de energía, de agua, temas laborales, derechos humanos, como ya lo mencionó también Rubén. Todas estas temáticas en 33 indicadores estandarizados y generales. De esa cuenta, en el año 2019 corrimos un primer proyecto piloto. Guatemala ha sido el país que ha liderado en la región centroamericana este ejercicio, y empresas como CMI Energía, Porta Hoteles, Saúl E. Méndez, para que hubiera una distinción de sectores y de tamaños, pasaron por este proceso de levantamiento de los indicadores. Y pudimos evidenciar varias cosas que con esto quiero concluir. Primero es que las empresas en Guatemala
están adoptando de una manera voluntaria estos mecanismos de reportería para poder gestionar estos impactos y poder medir la contribución que tienen al desarrollo sostenible y específicamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que hay que hacer un análisis muy detallado porque a través de la gestión de impactos no es lo mismo el impacto que puede tener una hidroeléctrica a un banco, a una pyme o a una pequeña empresa en el interior del país. Entonces hay que hacer determinaciones y aproximaciones sectoriales a la hora de hablar del ODS número 12. El enfoque del tamaño de la empresa y del sector es fundamental. Y por último, este mismo proyecto nos llevó a que el año pasado, en apoyo de la UNTAD, también con el Ministerio de Economía y CEGEPLAN, comenzamos Guatemala a participar en un proyecto de una cuenta de desarrollo, donde se desarrollaron, ¿verdad? Se está haciendo al momento los marcos de la política facilitadora para la sostenibilidad empresarial y los reportes a los objetivos de desarrollo sostenible en África y Latinoamérica. Y Guatemala está siendo parte de este ejercicio. Ya se está haciendo todo un diagnóstico para poder entender cómo desde la institucionalidad del Estado tenemos capacidad de poder medir y tener data que complemente los indicadores que bien nos presentó Rubén, porque creo que tenemos una debilidad en poder recoger estos datos y decir en qué medida estamos manejando. Eso nos puede generar un gap, ¿verdad?, entre lo que el país está desarrollando. Ya hay más empresas sumándose a estos indicadores. Guatemala es pionero en la región en el desarrollo de los mismos. Ahora el tema es poder darle escala e impacto, ¿verdad?, para que podamos recoger más información y poder tomar decisiones más éticas, más oportunas y que sean más sostenibles. Pero el ODS número 12 es verdaderamente fundamental para el desarrollo sostenible, para erradicar la pobreza multidimensional y para poder medir la contribución de la empresa y del sector empresarial a esta agenda, esta agenda 2030 en esta década de la acción que estamos comenzando, que tampoco es menor. Tenemos 10 años, ¿verdad?, para poder cumplir estos grandes objetivos y alinearlo a las prioridades de país, como lo ha conducido CEGEPLAN en los últimos años. Felicitaciones, espero haber sido claro. Cualquier duda o comentario, estoy aquí a total disposición. Así que muchísimas gracias, Arnoldo, y felicitaciones de nuevo, Rubén, por la presentación. Gracias, Juan Pablo, por su presentación y sus comentarios muy atinados. Esta vinculación que usted remarca entre todos los actores es fundamental. Eso es lo que nos está revelando este trabajo que estamos haciendo el día de hoy. A continuación, me permito presentar a Yolanda Mayora, que entre otras actividades, pues fue ministra de Economía, secretaria de CIECA y tiene 10 años de trabajar en temas de sostenibilidad y actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad en AGEXPO. Así que dejo con ustedes a Yolanda, quien tiene también comentarios desde la perspectiva que ella maneja sobre el tema que estamos abordando. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Arnoldo. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto el estar aquí compartiendo estos temas, otra vez con mi ex colega Rubén Morales, que hemos trabajado durante mucho tiempo estos temas. Quisiera iniciar haciendo mención a la responsabilidad que tienen todos, las empresas, los gobiernos, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En lo que concierne directamente a las empresas tienen la obligación de contribuir a estas metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es una responsabilidad mundial de lograrlo, pero las empresas tienen algunos objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales tienen control y obligación, y otros sobre los cuales tienen influencia. Por ejemplo, los objetivos que tienen influencia, podemos mencionar el objetivo 4, ¿verdad?, que es educación de calidad, donde podemos ver cómo las empresas, a través de distintas iniciativas, en el caso, por ejemplo, de AGEXPORT, el sector call center tiene un programa específico para colaborar en la formación de inglés de jóvenes. Esto es algo que la empresa contribuye para una educación de calidad, pero que tiene influencia y no control.
Sin embargo, hay otros objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales la empresa sí tiene control y obligación de contribuir. En primer lugar es, digamos, el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es la generación de empleo digno, pero también hay otros objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo número 12, sobre los cuales la empresa tiene control y obligación de contribuir. Yo no sé si podemos ver en mi pantalla, se puede ver en mi pantalla. Ustedes pueden ver entonces en mi pantalla la estrategia de sostenibilidad de AGEXPORT. AGEXPORT es una asociación que agrupa a más de 1.300 empresas. La mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas, las cuales son empresas exportadoras y tienen una visión muy clara de la importancia de incorporar en sus modelos de gestión ese triple balance que mencionaba Juan Pablo anteriormente. Es decir, no solo es importante tener un producto de exportación de calidad y a un buen precio, sino ahora es mucho más importante que este producto incorpore en su producción temas sociales y ambientales, ¿verdad?, responsables, y que cada vez más el mercado está demandando. Esta estrategia que ustedes pueden ver ahí, básicamente está dividida en 4 cuadrantes, que son las dimensiones sobre las cuales opera, la parte institucional o cómo las empresas hacen esos negocios, y aquí el tema de ética e integridad es muy importante, pero también tenemos la parte económica, donde en este cuadrito dice economía circular, y esa es una de las estrategias que tenemos dentro del sector exportador para contribuir al ODS 12 específicamente. Luego, en la parte de compromiso de las empresas y la sociedad, ustedes pueden ver el tema de derechos humanos que mencionaba Rubén, que también está incorporado específicamente en este tema. Tenemos también la parte de salud y seguridad ocupacional que tiene que ver con el ODS 3. Y finalmente, en cuanto a la parte del compromiso con el planeta, pueden ver que aquí tenemos, obviamente, el cumplimiento ambiental, que tiene que ver con una producción responsable del ODS 12, pero también el uso sostenible de los recursos. Entonces, estas son las distintas estrategias que el sector exportador tiene específicamente para contribuir a ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, específicamente conversábamos, si me ayuda aquí para detener la presentación, listo. Específicamente conversábamos sobre el ODS 12. Y aquí quisiera concluir, porque tenemos 5 minutos nada más para hacer la presentación, que estamos colaborando con las empresas en el establecimiento de reportes de sostenibilidad para que, como decía Juan Pablo anteriormente, puedan evidenciar esa contribución en los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Quisiera invitarlos porque efectivamente el día de ayer tuvimos el lanzamiento de nuestro primer reporte de sostenibilidad de AGEXPORT, ¿verdad?, que es el reporte de sostenibilidad de 2019-2020, en el cual yo luego les doy la página para que ustedes puedan bajarlo y visitarlo. Hay efectivamente una cuantificación, ¿verdad?, de temas como consumo de agua, consumo de electricidad, el programa de reciclaje que tiene la organización, cuántos árboles hemos ahorrado al país, ¿verdad?, con la reutilización de materiales. Y esto es otra de las estrategias para mostrar transparencia en la producción responsable de las empresas. Me quedaría aquí. Hay otros ejemplos importantes de empresas exportadoras que están utilizando esas estrategias, y más adelante tal vez en el punto de preguntas y respuestas los podemos abordar. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Interesante presentación, todo aporte acerca de cómo se ha venido desenvolviendo tareas al respecto de este tema tan crucial, pues siempre es relevante. Debo de informar tanto a nuestro expositor como a los comentaristas que tenemos 4 preguntas. La primera está dirigida al licenciado Rubén Morales y dice así: ¿cómo se vinculan
algunas de estas metas con otras iniciativas como producción más limpia? Sí, bueno, la producción más limpia es una estrategia, es un modelo que de verdad tiene muchos años de estar presente en Guatemala. Y cuando nosotros pensamos en producción más limpia, es aquella producción que le va a generar los menores desechos, ¿verdad? Que va a generar, que va a impactar de menor manera. Entonces, producción más limpia coincide totalmente, ¿verdad? Es parte de esta producción responsable. Hay unos casos, yo podría mencionar, de que han reducido, digamos, de menor manera los impactos en la producción más limpia. Uno de ellos es el uso del agua, el consumo del agua, el tratamiento que se le da, para qué se usa el agua en el área industrial, pero posteriormente, sobre todo, el tratamiento que se le da a esas aguas residuales para que no contaminen, no sea un agua contaminada la que está saliendo. Y hay ejemplos bien específicos, particularmente en el sector agroindustrial, en donde se ha estado implementado, donde se hacen inversiones muy importantes para que el agua, al final de cuentas, sea un agua que termina saliendo limpia y esa agua también se usa después en riego. Esa agua nunca va a llegar, por ejemplo, a otros afluentes de agua, a otras fuentes de agua, no se desecha en ríos, por ejemplo, ni en lagos, sino que el agua que sale del proceso industrial se purifica, ¿verdad? Se entra en un proceso de purificación y el resultado de esa agua ya más purificada se usa para riego. Este es uno de los casos, uno de los ejemplos muy prácticos, evidentes aquí en Guatemala, de cómo la producción más limpia es parte totalmente de producción y consumo responsable. Únicamente. Muchas gracias, Rubén. Tengo una pregunta acá dirigida a Yolanda Mayora y dice así: ¿cuánto influye el mercado internacional para que las empresas adopten prácticas de sostenibilidad? Por favor, Yolanda. Me parece una excelente pregunta. Efectivamente, el sector exportador lo está viviendo en carne propia. Los mercados cada vez más están exigiendo este tipo de evidencias sobre las producciones responsables. En el mercado europeo, por ejemplo, en este momento se está discutiendo una legislación, ya no es un tema voluntario, sino que se está exigiendo una legislación donde todas las empresas que exporten o compren productos o produzcan productos en Europa van a tener que hacer lo que se le llama una debida diligencia en temas de derechos humanos y en temas también ambientales. Eso es una tendencia que no solo está llevando, digamos, a las empresas exportadoras a tratar de incorporar estos modelos de producción responsable, sino también a todas las cadenas de suministro, todo el tema de la cadena global de suministro. Por ejemplo, aquí podemos ver ya, aunque la empresa no esté exportando, podemos ver cómo, por ejemplo, una empresa que le venda a McDonald's, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ya le está exigiendo que le muestre cómo, por ejemplo, si es una empresa que le vende pan a McDonald's, que le demuestre dónde están sus políticas éticas de sus trabajadores, su cumplimiento legal, cómo está la empresa manejando sus desechos y sus aguas residuales. ¿Por qué? Porque McDonald's es una corporación mundial que tiene incorporadas estas conductas en sus políticas, ¿verdad? Y aunque no esté aquí la corporación, sí tiene su filial y su filial tiene que cumplir esas directrices. Entonces, esta empresa que le vende el pan a esta corporación también se ve en la obligación de incorporarse, digamos, a esta tendencia de sostenibilidad. Es decir, estamos hablando no únicamente de empresas que llegan al mercado exportando productos, sino de empresas que están produciendo en Guatemala y que ya sea que le venden a una multinacional
o bien que es parte de una cadena productiva que lleva el producto hacia un mercado. Así que muchas gracias por la pregunta. Y gracias a usted, Yolanda, por su importante respuesta. Tengo acá una pregunta dirigida a Juan Pablo Morataya, que dice así: ¿cómo centrarse? ¿Cuál consideran que será el factor determinante para que más empresas se sumen a iniciativas de sostenibilidad? Gracias por la pregunta. Muy en la misma línea de lo que mencionaba ya ahora Yolanda. Nosotros hemos logrado identificar a través de un estudio a nivel global cuáles son los drivers, ¿verdad? O cuáles son esos factores o hitos que activan que el tema de sostenibilidad vaya progresando en el tiempo y que invite a que más empresas vayan sumándose a estos modelos. Y les diría que la conclusión es que hay 4 grandes drivers que hacen que las empresas vayan hacia estos modelos de sostenibilidad. El primero, ya lo mencionó Yolanda, estamos pasando ahorita en un punto de inflexión de la voluntariedad a la autorregulación, a la regulación. Nuestros mercados como, digamos, privilegiados en este caso, ¿verdad?, de Europa y Estados Unidos, ya están regulando y volviendo obligatorio este tipo de comportamiento. Entonces, la regulación es un driver que obliga, y como bien lo mencionó Yolanda, somos parte de cadenas globales de suministro. Entonces, lo que le aplica a una empresa hoy en Holanda, y si yo soy parte de su cadena de valor, eso me va a venir y lo tengo que aplicar, aunque en Guatemala aún no esté regulado. El segundo driver comercial es fundamental. Es que hoy los principales mercados están hablando de estos temas y con el Viceministerio de Economía hemos estado viendo cómo ya en las negociaciones de los acuerdos comerciales es un tema priorizado. Entonces, que si está dentro de un acuerdo comercial, hay una regulación del mercado, la empresa para poder competir en ese mercado debe de cumplir con este requisito. Entonces, que aunque no le obligan, me autorregulo para poder entrar. Hay una tercera que es fundamental y que ha venido dándole un cambio importante y fortaleciéndolo de ese número 12 que estamos mencionando, vinculado a las inversiones ESG, a la atracción de inversionistas y cómo en el mercado de valores hoy los criterios de los inversionistas están calificando y evaluando el depositar plata o invertir en una empresa a través de una evaluación de qué capacidad tiene la empresa de gestionar sus impactos económicos, sociales y de gobierno corporativo o de gobernanza, porque no quieren invertir en empresas que tienen escándalos de corrupción, ¿verdad? O que están vinculados a malas prácticas o que tienen un impacto ambiental muy fuerte porque el valor de la acción baja. Entonces, las inversiones son importantes. Y ahí, digamos, cada vez, ya lo mencionó también Yolanda, temas como economía circular, las empresas, nosotros tenemos una metodología para que las empresas hagan una transición a una economía circular, se vuelve fundamental porque son los mecanismos para que la empresa encuentre ahí, digamos, esa capacidad de reportar lo que está haciendo. Solo en centrarse con nuestros más de 100 socios, el 44% de las empresas que trabajan con nosotros ya cuentan con un reporte de sostenibilidad que evidencia el comportamiento. No dice que son perfectas ni que ya lo hacen todo, ¿verdad? Pero que van en ese camino. Y el último driver, que creo que es el mejor y el más importante, es el autoconvencimiento. Creo que hoy cada vez hay un empresario más consciente de lo que significa hacer una empresarialidad responsable, de lo que podemos a través de hacer negocios éticos y sostenibles en un país como Guatemala, verdaderamente impactar a reducir, ¿verdad?, la brecha de desigualdad, a reducir la desnutrición crónica. Entonces, que hoy ser empresario no es únicamente la generación de utilidades y riqueza, eso sigue siendo nuestro principal objetivo, pero es el cómo lo hago y que a través de hacer eso, como esto es algo, digamos, ¿verdad?, tan noble y tan bueno, tiene un retorno económico positivo. Está comprobado que las empresas, hasta el 80% de las empresas más rentables y que lograron sobrepasar el impacto negativo de la pandemia fueron las que tenían ya políticas y mecanismos de sostenibilidad. Entonces, ser sostenible
es rentable en el tiempo, genera productividad, genera competitividad. Tener un programa de medición de huella de carbono, ahora que tenemos una meta de descarbonización o de una huella hídrica, hacer más eficientes esos procesos significa reducción de costos. Entonces, no solo es ético, sino también es rentable. Esos son los 4 grandes drivers que podría compartir de por qué las empresas se están sumando cada día más a la sostenibilidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Importante respuesta a tan relevante pregunta. Tengo un comentario en términos de que hay necesidad de capacitar a la DIACO para que se monitoree el mercado. Y lo quiero unir a una pregunta dirigida a Rubén Morales que dice así: ¿qué mensaje se puede enviar al consumidor para que actúe responsablemente? Es decir, con enfoque de sostenibilidad. Por favor, Rubén. Bueno, sí, tiene mucho impacto, ¿verdad? Puede ser muy bien aprovechada esta pregunta en cuanto a la conciencia que se genere en el consumidor, pero también quién lo haría a nivel nacional, ¿verdad? ¿A qué entidad le correspondería hacerse cargo, si se puede decir, del consumidor responsable? Y efectivamente, DIACO creo que es una de las instituciones a quien le correspondería trabajar una de estas iniciativas. La DIACO definitivamente requiere fortalecer sus capacidades internas como cualquier entidad pública o privada, y sí es importante generar condiciones internas en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para que pueda, por un lado, atender mejor al consumidor, pero por otro lado, para que también vaya generando la conciencia en la población, en el consumidor como tal. Y vinculado a la segunda parte, yo creo que uno de los mensajes más relevantes y que lo hemos visto es que el consumidor no está muy consciente de los impactos que genera como consumidor. La persona en lo individual no está consciente de los impactos que genera como consumidor. Yo particularmente tengo una frase que utilizo a veces en redes sociales y yo digo, el plástico no tiene la culpa. Es decir, una botella de agua, una botella de plástico, no llega solita a su destino final, no llega solita al río, al lago o al mar, sino que somos los consumidores, somos las personas las que no la depositamos en un basurero, sino que la tiramos a la calle. Y esa botella, al final de cuentas, va a parar en algún lugar. Entonces, si los guatemaltecos, las personas en lo individual, desde los más pequeños hasta los mayores, y no importa nuestro segmento, nos hacemos conscientes, pero también responsables del impacto que vamos a generar como consumidores, también vamos a tener mejores condiciones de vida, por ejemplo, particularmente en lo que respecta a los desechos, ¿verdad? Y es el ejemplo que ponía. Y solo quiero terminar brevemente, ya lo decía en la presentación, el impacto en la gestión del consumidor respecto de su salud. El tema de la obesidad, por ejemplo, es un problema a nivel mundial, es un problema de salud, ¿verdad? Y pues yo a nadie le digo no coma y no coma rico, pero al final de cuentas sí es importante que estemos muy conscientes de cuáles son nuestros hábitos de consumo, de alimentación particularmente, y cómo eso puede impactar en la salud y en la obesidad, porque más allá, digamos, del cuidado que pueda tener el estado de las personas, pues primeramente nosotros nos debemos cuidar. Entonces, creo que al final de cuentas sí es muy importante que como población nos hagamos conscientes, pero también responsables de cómo impactamos hacia afuera, pero también internamente en nosotros, nuestros hábitos de consumo. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Tengo aquí a última hora una pregunta muy interesante y creo que los 3 panelistas están en capacidad de responderla. Yo les rogaría que 30 segundos para cada uno, si pudiéramos responder esta pregunta que dice cómo se puede dar seguimiento a los indicadores de este ODS. Si gustan, empezamos con Yolanda, por favor, luego
Juan Pablo y por último Rubén. Por favor, Yolanda. Muchísimas gracias. En el caso, digamos, de las empresas, los reportes y la cuantificación de estos temas es importante. Hay indicadores específicos de consumo de agua, consumo de electricidad, ¿verdad? O la forma en que se consume la electricidad, el tema en cómo se produce, por ejemplo, o se reutilizan en las empresas los temas reciclaje, economía circular. Estos son los temas en los cuales se les puede dar seguimiento específico a los temas de consumo responsable y obviamente el impacto positivo que esto tiene en la producción o cómo se mitiga, como decía Juan Pablo o Rubén anteriormente, los impactos negativos que a veces es imposible, digamos, de eliminar. Gracias, Yolanda. Juan Pablo, por favor. Gracias. Creo que la mejor forma es recomendando, ¿verdad?, el que estemos claros que lo que no se mide no se puede gestionar y no se puede mejorar. Entonces, que hay que construir una base muy sólida de indicadores apropiados de nuevo al sector, al tamaño de la empresa y hacer un ejercicio de identificación de impactos y de riesgos. Y en base a eso poder montar un sistema de gestión basado en estos indicadores donde uno tiene una línea de base y donde uno puede proyectar a 5 años, a 3 años, cómo, digamos, cuáles son esas metas, ¿verdad?, en las que quiero avanzar. Como un aporte adicional, quisiera también hacerle llegar por medio suyo, Arnoldo, estas guías que son públicas y que están a disposición para que la gente pueda entender cómo estos indicadores de gestión empresarial vinculados al ODS 12 son fundamentales y cómo, ¿verdad?, constituyen la base fundamental para poder desarrollar reportes de sostenibilidad como el que ya nos presentó Yolanda y cómo hacer de la transparencia, de la rendición de cuentas y de los modelos de gestión empresarial un sistema de gestión del negocio, ¿verdad?, basado en sostenibilidad. Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, Juan Pablo. Tiene la palabra Rubén, por favor. Bueno, yo tal vez lo vería desde más arriba, si se puede decir, y es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, que el INE vaya adoptando, incorporando dentro de sus mediciones que hace anualmente o periódicamente, por ejemplo, cuáles son los impactos de la producción, si puede medir los desechos, si puede medir lo que ya compartían los colegas en algún momento, cómo se vincula el tema de la salud con la producción, el consumo responsable. Y el INE pues tiene acceso a esa información a nivel nacional, pero también se puede hacer una alianza con otros generadores de información, que al final de cuentas así es como operan, pero ir incorporando todos los indicadores vinculados a la sostenibilidad o a la producción y consumo responsable dentro de todos los reportes y los informes, las encuestas, etcétera, que hace el INE periódicamente. Así que yo creo que fortalecer esa institucionalidad del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para que al final pues podamos tener todos acceso a esa información y esa información oficial y que también sirve de mucho para las cifras y las estadísticas a nivel mundial. Muchas gracias, Rubén. Nos has colocado un tema que quiero ampliar comentando que el Consejo Económico y Social de Guatemala ha producido un plan, una propuesta de plan de reactivación económica y justo dentro de los elementos estructurales, el primero de ellos precisamente es que se establezca un sistema nacional de información. Y básicamente se está avanzando ya en cómo hacer, digamos, propuestas en torno a esta temática que es vital. Agradezco a los 3 profesionales que nos apoyaron el día de hoy en este ejercicio dinámico de conocimiento de un tema de suyo relevante como lo es el abordaje de las dimensiones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, pero particularmente en el marco de la pregunta estratégica Guatemala, ¿qué país queremos? Muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos, gracias a quienes plantearon preguntas y un saludo cordial, invitados para nuestro próximo webinar
en el mes de marzo. Muchas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias. Buenos días.